Y el Señor quiere derribar de las mentes y los corazones de muchos que a veces llevan un evangelio de pensar que son pocas cosas, de pensar que Dios no tiene parte contigo porque Él te ve como un pecador, como alguien que hace lo malo. Dios no nos ve así. Él ve a su Hijo a través de nosotros. Él ve el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso cuando nosotros vamos al Padre, no vamos en nuestro nombre. Iglesia, nosotros no podemos ir delante de Dios en nuestro nombre. En nuestro nombre no hay poder, en nuestro nombre no hay autoridad, en nuestro nombre no hay santidad, en nuestro nombre no hay pureza. Es en el nombre de Jesús. Por eso en su nombre hay poder, hay autoridad, hay gobierno, hay señorío, hay libertad, hay amor, hay misericordia y hay gracia. Por eso es un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso siempre que nosotros vayamos a orar, debemos orar en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos presentamos delante del Padre en oración, no debemos pensar que Dios está mirando nuestra condición, no. Él está mirando al Hijo a través de nosotros. Por el que nosotros vamos en el nombre de Jesús. Siempre que oremos debemos orar, Padre, en el nombre de Jesús. Y eso quiere decir que Jesús se pone en medio del Padre y nosotros para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que todo lo que Él tiene para nosotros tenga cumplimiento. Nosotros debemos aferrarnos al Hijo. Por eso es por la fe en Jesús. Todo es en Jesús porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Es a través de Jesús que se ha establecido un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. O sea que Dios ya no hace acuerdos directos con nosotros. Él hace todo acuerdo, todo lo que Dios establece en nuestras vidas es a través del Hijo, es a través de ese sacrificio perfecto, porque Él ya dijo, consumado es. Ningún sacrificio que nosotros hagamos aquí en la tierra va a completar lo que llaman algunos la ira de Dios. Decir, no, este se porta tan bien que le voy a dar todo. No, todo lo que nosotros recibimos aquí en la tierra es a través de Jesús. Entonces, ¿por qué te sientes condenado? ¿Por qué a veces nos sentimos culpables en el sentido de que no nos sentimos dignos de ir delante de Dios? Si ninguno de nosotros es digno de ir delante de Él. Por eso hace poco el Espíritu Santo nos hablaba acerca de la gracia y nos ampliaba esa revelación y entendimiento acerca de la gracia. Y es constantemente estar aferrado a Jesús y decirle, Señor, yo no merezco nada. Mis obras no son suficientes delante de ti, pero tu sacrificio es perfecto. Por eso ahí es que en mí se empieza a producir una transformación, pero es porque yo entiendo la obra de Jesús. No esperes que Dios transforme a tu vida a través de tus propias obras, porque ninguna obra de nosotros va a ser suficiente comparado con el alto nivel de ética y moral que tiene Dios. Solo Jesús alcanzó ese nivel de moral que Dios pide para guardar sus mandamientos. Solo Jesús. Por eso yo, para alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida, yo necesito apegarme a quién, a Jesús. Yo necesito conocer a quién, a Jesús. Todo es a través de Jesús. Y la palabra del Señor nos enseña que a través del apóstol Pablo nos enseñó en la carta a los Corintios, Pablo le escribe de que existen tres tipos de personas que Dios considera. Por un lado está el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel, dice la palabra de Dios, que no percibe las cosas espirituales. O sea, cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él viene a hablar acerca del evangelio del reino de Dios. O sea, Jesús, todas sus enseñanzas, Mateo 5, Mateo 6, todas las enseñanzas acerca de Jesús era acerca del reino. Pero ¿qué nos dijo Él acerca de ese reino? Que su reino no era de este mundo. O sea que el sistema de vida de Dios para el ser humano choca totalmente con nuestra estructura de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros queremos acercarnos a Dios muchas veces con esa estructura de vida natural.
empezar a ver las cosas desde nuestra óptica natural, desde nuestra sabiduría, desde nuestra psiquis, desde nuestro entendimiento, desde nuestro nivel de conocimiento. Y es imposible, porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu operan en una dimensión diferente. Las cosas del Espíritu pertenecen al reino de Dios, y Jesús justamente dijo que su reino no era de este mundo. Entonces nosotros necesitamos empezar a descubrir, como se dice, un nuevo mundo. Una vida en el Espíritu implica empezar a conocer, a descubrir y a entender cosas nuevas que yo no conozco. Pero cuando yo pretendo entender a Dios desde mi conocimiento, desde mi educación, desde mi formación, desde todas las cosas que yo adquirí hasta el día de hoy, yo nunca voy a entender a Dios, porque yo voy a tratar de conocer a Dios desde lo que yo conozco. Entonces, si yo tuve una imagen de un padre que me trataba mal, que me abandonó, un padre que no estuvo conmigo, yo voy a pensar que cuando me hablan de que Dios es un padre, mi concepto de paternidad va a ser el que yo tengo en mi mente. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que hacernos que como niños para entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo se acerca a él y le pregunta, ¿cómo haré? Y entonces él le dice, tienes que nacer de nuevo. Repita conmigo, nacer de nuevo. Tiene que producirse que un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento tiene que ver con una nueva estructura de pensamiento, una nueva estructura de vida que se forma en mí, que es llamado el nuevo hombre, para que yo pueda entender las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios yo no las puedo entender desde desde toda mi formación, de quién soy yo, de mi estructura. Si yo estudié, no sé, o no estudié, lo que sea, soy bueno para eso. Ninguna estructura humana puede entender la sabiduría de Dios, porque es una sabiduría, dice la palabra, que no pertenece a este mundo. Y cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que es una sabiduría superior a la que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que yo necesito es pedirle a Dios, Señor, ayúdame a despojarme de mi propia sabiduría, de mi propio entendimiento, de mi propio conocimiento, porque si yo trato de entender a Dios desde lo que yo conozco a día de hoy, no lo puedo entender. Y usted me dirá, pero entonces, ¿cómo hago? La forma de entender y conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que en mí se produzca una renovación, yo quiero empezar a entender esa sabiduría que es superior a la que yo tengo. Usted ve que siempre que hacen las películas de extraterrestres muestran que los extraterrestres tienen más sabiduría que nosotros, tienen más entendimiento, tienen más intelecto que nosotros. Siempre lo muestran como seres que superiores y que se mueven bajo una dimensión distinta. Así es el mundo espiritual. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el intelecto de Dios no tiene nada que ver con lo que yo conozco hasta el día de hoy. Entonces, para yo conocer a Dios, yo necesito decidir de manera voluntaria, abrir mi corazón para empezar a entender el sistema de vida del reino de Dios. Y eso es la vida eterna. Por eso dice, la vida eterna es que le conozcan a Él. Cuando yo empiezo a disfrutar de la vida eterna, cuando yo decido empezar a conocerle, porque yo empiezo a descubrir un sistema de vida, un sistema de pensamiento, un sistema de principios y de gobierno totalmente distinto al que yo he conocido hasta ahora.